Buenos días compañeros, mi nombre es Ronnie Mesa Moreno. Mi grupo está conformado por Joimi López, Moisés Molina, María José Herrera y Drianiver Martínez. A nosotros nos corresponde el capítulo 2 de la pedagogía de los oprimidos. Ok, vamos a comenzar. A medida que vamos analizando la relación entre el educador y alumno, nos vamos dando cuenta que el educador se vale de diferentes tácticas para llegar a que su alumno comprenda la información que éste le quiere transmitir. Algunas de esas tácticas puede ser la táctica discursiva, la disertadora o las narrativas. Principalmente vamos a hablar sobre las narrativas. Ok, la narrativa se requiere de dos partes. La parte de la narración o disertación, que es la que le corresponde al educador. Y también sobre la segunda, la parte que es la de los oyentes o pacientes. Esta se refiere a los alumnos, que son quienes reciben la información que los narradores quieren entregarle. Una de las principales tipos de educación aquí es la educación bancaria, donde se usa la principal característica de esta educación, que es la sonoridad. En esta, el educador ve a sus alumnos como depósitos que debe llenar. Entonces, él busca que sus alumnos memoricen la información que él quiera. De esta forma, los alumnos se les graba la información, pero el educador debe tener en cuenta que no todos los alumnos cuenta con la misma cantidad de retención de información. Aunque este tipo de educación no es muy promovida, ya que no se estimula esa capacidad del alumno para pensar, para investigar, ya que tienen la información demasiado literal y solamente la memorizan, no buscan más por su propia cuenta. Sin embargo, este tipo de información es promovida por quienes se llaman en el texto como los opresores, que buscan como hacer una sociedad sumisa, controlando qué tipo de información reciben las personas. O sea, tratan de no estimular la parte del alumno o de la persona que motiva a investigar, pues quieren controlar la información que éstas reciben para tener una sociedad a la cual puedan controlar. Sin embargo, el texto concluye diciendo que la educación debe ser el medio por el cual los alumnos buscan la mejora personal, la búsqueda de conocimiento, la búsqueda por el interior de las cosas que les gustan. Y la educación bancaria, la cual acabamos de explicar, la cual es la donde se memoriza la información, no promueve ese tipo de cosas. Hola a todos, mi nombre es Moisés David Molina Ávila. En el segundo capítulo de la teoría del oprimido, Paulo Freire utiliza el término domesticación, término que era utilizado haciendo alusión a los educadores, quienes eran los maestros, para impartir el conocimiento a los educandos, quienes eran los estudiantes. Poniendo a prueba la domesticación, los educadores les hablaban a sus alumnos de forma estática, despertando una contradicción de sí mismos y de la realidad. De sí mismos, al descubrirse por su experiencia existencial en un modo de ser irreconocible con la educación, y de la realidad por percibirla con sus relaciones con ellas en constante devenir. De acuerdo a todo esto, los hombres serían esos seres de búsqueda de su vocación, y si esta vocación era humanizarse, tarde o temprano encontrarían la contradicción de que la educación bancaria era mantenerlos. Llevando a cabo esto, el educador humanista, aquel educador revolucionario de ese entonces, no podía esperar que esta posibilidad se llevase a cabo, ya que su acción, todo lo contrario a la educación bancaria, sí era identificarse con los educandos y mantener esa unión entre el estudiante y el maestro. Dentro de la educación bancaria no se halla la armonía entre los educadores y los educandos, ya que esta educación rechazaba rotundamente el compañerismo. Y esto era de esperarse. ¿Por qué? Porque una vez el educador bancario viera que se ha superado esta contradicción, dejaría de ser bancario y ya no efectuaría depósitos y mucho menos intentaría domesticar como anteriormente lo hacía. Muy buenas tardes, dando continuidad a lo que es la pedagogía del oprimido, capítulo 2 de Freire. Vemos que este capítulo nos menciona lo que es el pensamiento de Fromm acerca de la necrofilia. Nos dice que la persona necrófila es aquella que siente ese deseo por cambiar lo orgánico por lo inorgánico. De igual forma, mira la realidad de una forma mecánica, es decir, como si todas las personas fuésemos objetos. Y vemos que
la educación bancaria trata más que todo de esto, de mirar lo que, digamos que el educador y el educando vendrían cumpliendo dos funciones muy distintas. Hay como esa división entre el opresor y el oprimido, puesto que el educador se dice que es el único capaz de generar conocimiento, de impartir conocimiento, mientras que el educando es aquel que lo absorbe, que lo recibe, que solo se centra en eso, en repetirlo varias veces y en hacer más nada. Entonces, en este capítulo 2 vemos lo que es la diferencia entre esta educación bancaria y lo que es la educación problematizadora. ¿Cuál es la educación problematizadora? En esta ya digamos que vendría siendo lo diferente, a esta educación bancaria. ¿Por qué? Porque en esta ya digamos que no hay esa división, sino que tanto como el educador y el educando son capaces de generar conocimiento. Ya no es el educador el único, sino que el educando también es capaz de dar ideas, de expresarse y digamos ya no se centra en lo mismo que es recibir información. Y en el capítulo 2 también nos habla sobre algunas observaciones, algunas funciones que mis compañeros le hablarán más adelante. Un cordial saludo para todos, profesora y compañeros. Mi nombre es María José Brito y continuaré hablando sobre el tema tratado. Ya como tenemos claro, el tema tratado que hace énfasis a la educación bancaria. Ya sabemos que esta educación que inculcó el pedagogo Paulo Freire, para mí, es cuando el docente está depositando el conocimiento en la mente del educando, en este caso, el estudiante. Y este es el encargado de acumular ese conocimiento y memorizarlo para que luego sea repetido tal cual fue depositado. De la página 62 a la 64 pude captar estos puntos importantes. Uno de los puntos es ya como lo había dicho al comienzo, que el papel que les corresponde al estudiante es únicamente el de archivar y memorizar los conocimientos que les deposite el educador. Y también en otra parte me llamó la atención que dice que no puede haber un conocimiento porque los estudiantes no están para conocer, sino para memorizar todo lo que se les deposite. A medida que iba leyendo, soy sincera, algunas partes no las entendía por su redundancia. Logré entender ya en una parte del documento que hablan acerca de lo contrario de la práctica bancaria, sino que ya empecé a ver más acerca de la educación problematizadora. Esta dice que es de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad o lo que pude deducir que en la educación bancaria pretende mantener la inmersión, y la segunda, por el contrario, busca la emersión de las conciencias. Ya sabemos que lo que busca la educación bancaria es la retención o memorización de los contenidos dados por el educador, y la educación problematizadora busca que el educando se sienta más desafiado y sea investigador crítico en su propio proceso. En esta práctica los educandos desarrollan ese poder de captar y de comprender el mundo y sus relaciones, comprender el mundo y pues sus relaciones con él. Se presenta no ya como una realidad estática que se queda ahí como está, sino como una realidad que está en proceso de transformación. Muchas gracias. Bueno, en consecuencia a todo lo que han dicho mis compañeros, Paulo en su pensamiento dice que hay cosas que los seres humanos en el mundo ocultamos ciertas explicaciones y que para esto, por decirlo así, tapan una realidad propia o como debería ser. Es aquí donde llega la liberación, la cual desmitifica, o sea, hace ver algo como realmente es.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el transcurso de la lectura, Pablo engloba todo en un contexto de que hay educadores que solo le colocan a los educandos o a los alumnos un estilo de memorización mecánica y lo que hacen es llenarlos de una información ceñida a una memorización repetitiva, como es mencionar en la lectura una concepción bancaria educativa. Entonces, ¿qué es esto de concepción bancaria? Bueno, esto es un método educativo en el cual les ofrece a los educandos recibir una información, guardarla en un corto plazo para luego ser archivada. Y estoy de acuerdo con lo que Pablo dice en que esto es un método muy equivocado y pues de esta manera no hay una técnica creativa para un mejor saber. Pablo también afirma que esta práctica educativa la promueven los llamados opresores, que en mi concepto es cierto lo que él dice, y pues es que esto arroja una situación en que la mente y la capacidad de los alumnos no tengan una libertad, y pues la mente y la capacidad de los alumnos no tengan una libertad, y pues obviamente de esta manera no les permite un pensamiento independiente, y pues esto lo que hace es volver un intelecto suprimido y a que los alumnos opaquen su pensamiento crítico de siempre cuestionar las cosas, o sea, como ya dije antes, tener una autonomía sobre cualquier tema. Entonces, esto es lo que Pablo promueve, la libertad de un pensamiento independiente por parte de los educandos. Muchas gracias.